El jueves es día de columna de Alfonso Leza, lo recibimos con mucho gusto, como siempre. Alfonso. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, sorpresa para mí, digo, no estaba mirando ahora. Me encontré. Está de licencia, Leo. Sí, Está merecida. Año agitado. En Argentina hoy se conocieron nuevas medidas restrictivas. Argentina va cerrando cada vez más su economía, en procura de que no salgan dólares, en procura de mantener los dólares para pagar la deuda externa gigante que tiene y para afrontar otros desafíos. Hoy aumentó el precio del dólar turismo, aumentó el cepo cambiario. Es decir, vive un momento complejo en el cual hay muchos cuestionamientos de sectores políticos y económicos. Mientras Argentina se encuentra en ese rumbo y daba hoy un nuevo paso en ese encierro desde el punto de vista económico-comercial, el presidente Lacalle Pou anunciaba en las últimas horas un avance en esta intención de cerrar un acuerdo con China. Es lo que se llama, terminó lo que se llama el estudio de factibilidad. Hoy me explicaban que no es prefactibilidad, sino factibilidad. Los dos países, China y Uruguay, llegaron a un entendimiento en el cual dicen, bueno, el acuerdo es factible. Me ponían un ejemplo de un edificio. Lo que quedó totalmente construido son los cimientos. Ahora, en la próxima etapa de negociaciones habrá que determinar si es un edificio de 3 pisos, de 10 o un rascacielos. ¿Quién va a negociar esto? Bueno, las dos comisiones, hay dos comisiones bilaterales, cada país tiene una comisión, encabezada en este caso por el jefe de gabinete del canciller Bustillo, pero que tiene una representatividad amplia, son como 30 miembros con una representatividad de todos los ministerios que tienen que ver o que pueden tener que ver con las áreas más sensibles de este acuerdo. Les decía lo de Argentina y les decía lo de Uruguay porque, entre otras cosas, la próxima semana, exactamente en una semana, el próximo jueves, va a haber una cumbre presidencial en Asunción del Paraguay. Y obviamente, aunque no está en la agenda previa, este tema va a estar presente. Así por lo menos lo va a plantear Uruguay. Estábamos hablando fuera de cámara, Bolsonaro al parecer ya confirmó que no va a concurrir, lo cual ya es una señal un poco, por lo menos que le saca altura o nivel, digamos, a la cumbre, en el cual, ya que no está el presidente del país más grande. ¿Qué hizo Uruguay frente a este nuevo paso que ha dado? Bueno, avisó a los países del Mercosur. O sea, le dio aviso a los 3 socios en el sentido de que estaba avanzando con China y que había llegado a este entendimiento. Por supuesto que son negociaciones asimétricas, ¿no? O sea, claro, se trata de un gigante asiático con un mercado chico que quizás un interés geopolítico es lo que pueda mover si es que finalmente se llega a un acuerdo. ¿Cuál fue la reacción de los 3 gobiernos que completan, de los 3 países que completan el Mercosur? Sin sorpresas. Es decir, ellos sabían de esta negociación, no hubo sorpresas, no hubo respuestas tampoco concretas, ¿no? Dieron recibo de que había llegado el mensaje de Uruguay. La cumbre del próximo jueves no va a ser menor, porque ustedes recuerdan que una cumbre anterior en la cual el presidente Lacalle Pou hizo el planteo muy frontal de la flexibilización famosa del Mercosur, provocó un entredicho muy fuerte con el presidente Alberto Fernández. Una pregunta que surge es cómo puede influir esta situación que está atravesando hoy la Argentina en esa postura respecto a la flexibilización y a la idea de no dejar a Uruguay negociar de manera bilateral con otros países, en este caso con China. Si uno tuviera que hacer una predicción, diría a priori que no sería, la situación argentina no favorecería una mayor flexibilización del Mercosur. Así que bueno, habrá que esperar entonces lo que va a pasar el jueves y las reacciones de los demás países, y mientras tanto Uruguay sigue avanzando en otro
en otra negociación que se está desarrollando de modo muy parecido a este, que es con Turquía, otro gran mercado muy importante. Y cuando uno pregunta en el gobierno, en la Cancillería, bueno, ¿y qué va a pasar con los otros países? La respuesta es: no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ustedes saben, las relaciones con Chile empezaron primero con el gobierno Sanguinetti y después los gobiernos del frente procuraron este acuerdo, que no parece fácil, pero se están dando los pasos para que sea viable. Bien. Alfonso, ayer el presidente de la República decía que esto es un acuerdo netamente comercial y que Uruguay tiene que ver ese aspecto en exclusividad, ¿no? La apertura de mercados, de un mercado además que va a ser el más importante seguramente en breve del mundo. Ahora, sin embargo, el diputado Ope Pasqué decía que no se puede separar lo geopolítico de lo estrictamente comercial. Y lo voy a parafrasear y quiero saber tu visión sobre esto. Decía: si alguien tiene alguna duda, pregúntenles a los australianos, que tienen fuertes vínculos comerciales con China, y cuando al gobierno australiano se le ocurrió pedir una investigación a fondo sobre el origen de la pandemia en el brote de Wuhan, la respuesta de China fue cortar todas las importaciones australianas. Y bueno, es muy difícil separar los temas políticos de los económicos muchas veces, ¿no? Es decir, lo hablaba el otro día, creo que no acá, sino en el estudio al lado, en Periodistas, donde en un rato voy a seguir conversando de este tema. Toda política económica, su origen es político. Claro. Es decir, de alguna manera, Ope Pasqué tiene razón. Lo que pasa es que en esto lo que ha ido predominando es el pragmatismo. Lo tuvo el gobierno de Sanguinetti, cuando en el 88, con gran protagonismo de Enrique Iglesias, decidió a tener relaciones con China y, por tanto, romper con Taiwán, pese a que hubo un lobby enorme de Taiwán acá, y a pesar de las diferencias políticas, ideológicas y el tema de derechos humanos, y hoy lo tuvo de alguna manera al frente cuando intentó el acuerdo, a los sectores del frente que impulsaron el acuerdo, y hoy lo está teniendo el gobierno. Pero es cierto, es muy difícil separar lo uno de lo otro, pero lo que yo decía es que, hablando de geopolítica, es muy probable que si China realmente quiere avanzar en este tratado, tendrá en cuenta justamente la importancia geopolítica que tiene Uruguay entre estos dos gigantes, por sobre la importancia de los mercados que tienen sus vecinos. Un tema muy complicado y con muchas aristas. Y el presidente dejó la puerta abierta también, ¿no? Porque él en una parte de la conferencia dice: estamos abiertos a firmar otros tratados, por ejemplo con Estados Unidos. Hoy no está arriba de la mesa, dijo, pero de alguna manera lo nombró. Sí, se acuerdan que estuvo planteado muy seriamente en el primer gobierno de Vázquez, y hubo dentro del gobierno de Uruguay, desde la presidencia y de otros actores importantes, estuvieron a favor de firmar eso, que después fue bloqueado dentro del propio frente. Sin embargo, hablando de pragmatismo, quizás uno de los gobiernos que mejor relación tuvo con los Estados Unidos en bastante tiempo fue el gobierno de José Mujica. Recordarán a la embajadora sentada en aquellos asados. Es decir, Uruguay en general, en sus gobiernos, más allá de lo que piensan algunos de sus sectores, ha tenido un pragmatismo en materia comercial, aunque a veces eso choque con temas políticos o temas como tienen que ser los derechos humanos, por ejemplo. Muchísimas gracias, Alfonso, como siempre, ¿eh?